hay días que parecen iguales a todos los demás, en los que una se despierta con el mismo cansancio, con el mismo dolor en los huesos y con la misma tristeza en el corazón. Yo me llamo Carmen y llevo ya muchos años sobre esta tierra. No soy mujer de exageraciones, ni de inventar cosas que no viví. Lo que voy a contarles es algo que marcó mi vida para siempre, algo que, hasta el día de hoy, todavía me cuesta entender. Aquel día empezó como todos los otros. El reloj marcaba las 6 de la mañana, cuando abrí los ojos, y lo primero que sentí fue ese peso, esa carga invisible que ya se había vuelto parte de mí, mis piernas, como si fueran de plomo en mi espalda, como si alguien estuviera sentado sobre ellas, y el dolor, Dolor, que me acompañaba desde hacía años, desde que el doctor Morales, con esa cara seria que nunca olvidaré, me dio aquel diagnóstico que cambió todo. La verdad es que yo ya había perdido la esperanza, los medicamentos ya no me hacían efecto, las terapias, poco o nada, ayudaban, y las noches, las noches eran las peores, cuando la casa quedaba en silencio, cuando las luces se apagaban y yo me quedaba sola con mis pensamientos y con ese miedo que solo entiende quien ha sentido que la vida se le escapa poquito a poco. A poco recuerdo que esa tarde, antes de que el sol se escondiera, me senté junto a la ventana, miraba el cielo, el mismo cielo que tantas veces había visto, pero que ese día me parecía más lejano que nunca. Cerré los ojos y le hablé a Dios, no con grandes palabras, ni con frases bonitas, sino como una hija que ya no sabe qué más hacer. Le dije con lágrimas en los ojos: Señor, si de verdad me escuchas, si de verdad estás ahí, haz algo, porque ya no puedo más. Después, como siempre, me tomé mi medicina, apagué la lámpara y me recosté en la cama. Pero esa noche algo era distinto. No sé si fue el aire o el silencio, o tal vez esa sensación extraña que empezó a recorrer mi cuerpo como un aviso, como una promesa. No pasaron muchos minutos después de cerrar los ojos, cuando todo comenzó. Al principio, creí que era un simple sueño, uno de esos que vienen y van, sin importancia, pero pronto me di cuenta de que no era un sueño como los demás. La luz, la calma, la sensación de estar en otro lugar, en un sitio que no puedo describir con palabras humanas, y entonces lo vi a lo lejos, caminando hacia mí, un hombre, vestido completamente de blanco, su presencia imponente pero serena, su andar lento, seguro, como si supiera exactamente a dónde iba y por qué estaba allí. Nunca imaginé que esa noche mi vida daría un giro que no puedo explicar hasta el día de hoy, porque fue justo en ese instante cuando sentí que algo dentro de mí empezaba a cambiar. Yo siempre pensé que conocía los límites de mi propia resistencia. Era una mujer activa, cuidaba de la casa, preparaba la comida para mi hija, Ana, y mi nieto Mateo, regaba las plantas al amanecer y me sentía parte de algo más grande, de esa rutina que tanto amaba. Pero llega un momento en que el cuerpo empieza a traicionar la mente y te das cuenta de que la transformación que más temías no estaba en tu mente, sino en tu cuerpo. La enfermedad llegó sin pedir permiso. Primero fue un simple cansancio que parecía producto de la edad, una somnolencia constante que no se quitaba durmiendo. Después aparecieron los dolores en la espalda, como si albergaría una piedra dentro, las piernas inflamadas, que apenas me sostenían, y un dolor de pecho que me despertaba en la madrugada, con la respiración entrecortada, como si me faltara el aire para vivir. A las visitas al doctor fueron el principio de una realidad oscura. El doctor Morales, con su bata blanca impoluta, y esa mirada que ocultaba empatía, me informó que había problemas respiratorios crónicos, que mi corazón tenía señales de fatiga, y que los músculos habían perdido fuerza ante tratamientos. Sí, muchos medicamentos, una montaña, pero ninguno de ellos devolvía lo que había perdido a mi vitalidad, mi capacidad de caminar sin ayuda. Mi alegría. Viví en un hospital por días, recibiendo terapias de rehabilitación que me dejaron con el cuerpo adolorido
y el espíritu aún más frágil. Esas sesiones parecían interminables. Cada máquina que usaba para fortalecerme me recordaba lo lejos que estaba de la mujer que fui, y en cada movimiento fallido, en cada paso inseguro, la verdad, oculta, se hacía evidente. Estaba en una batalla que no podía ganar sola. Las mañanas tenían un aire de funeral. El sonido del despertador era un lujo que ya no me sorprendía. Abrir los ojos significaba enfrentar una nueva jornada de limitaciones. Tenía que apoyarme con muletas, necesitaba ayuda para vestirme, y la bañera, que antes era refugio, se volvió una prueba de fuego. Parece absurdo, pero cuando una vida se reduce a tareas sencillas, cada una se convierte en un desafío casi heroico, y las noches. Esa era la zona más oscura, literal y emocionalmente. Me acostaba con la garganta apretada, el pecho oprimido, y las manos buscaban algo a lo que aferrarse. Pensaba en Mateo, que aún me necesitaba para contarle historias y enseñarle canciones. Pensaba en Ana, que venía a cuidarme, sonriendo para esconder las lágrimas. Pensaba en mí, y el miedo a no ser suficiente me paralizaba más que cualquier enfermedad. Hubo noches en que le pedí a Dios que me llevara porque ya no podía más. Esas palabras salían de mis labios con la misma desesperación de quien planta una semilla esperando que brote algo. Cualquier cosa, cerraba los ojos y esperaba una señal. A veces, en mi mente, me imaginaba el momento en que todo terminaría en el dolor, la lucha, la ansiedad. A veces soñaba con despedirme de quienes amaba, en un acto silencioso, sin palabras grandes, solo un adiós susurrado. En el miedo a la muerte convivía conmigo, en un miedo profundo que me atravesaba el alma. No temía morir, sino que mi partida se convirtiera en un impacto para mi familia, en una historia sin cierre. Sin embargo, en esa misma oscuridad también crecía una determinación, aferrarme a la esperanza, a la posibilidad de que algo más grande estuviera sucediendo detrás de ese caos, algo que mi mente agotada no alcanzaba a entender, pero que mi intuición comenzaba a sospechar. A los días se transformaron en una sucesión de decisiones difíciles. Seguir tomando pastillas para el dolor, intentar terapias que prometían mejorar mi estado respiratorio, soportar sesiones de fisioterapia que terminaban conmigo en la cama, exhausta, y sin embargo, despierta. No era una existencia fácil, era una versión mermada de mí misma, encarnada en un cuerpo que ya no reconocía como suyo. Pero, en medio de esa crisis, algo empezó a presentir que no todo estaba perdido. No venían respuestas claras de la medicina o de la ciencia. Solo llegaban interrogantes. ¿Hasta cuándo soportaría? ¿Qué parte de esa tortuosa jornada tendría un propósito? ¿Habría realmente una transformación guardada para mí en algún rincón de lo sobrenatural, en una revelación que trajera La palabra milagro apareció entonces en mi mente, con fuerza, no un milagro grande y espectacular como en esas películas, sino uno íntimo, verdadero, con un propósito específico: a sanarme de adentro, devolverme un susurro de vida. Y aunque mi mentalidad seguía arrastrada por la desesperación, dentro de mí comenzó a despertar una verdad: no estaba sola. Algo, o alguien, estaba recorriendo los bastidores de mi historia, aunque yo aún no lo veía, y así, en medio de la más profunda fragilidad, empezó a abrirse una puerta hacia una esperanza que no sabía si merecía, una puerta que conectaba los resortes más íntimos de mi fe a la promesa de una intervención divina, de una energía que nadie podía explicar. Esa puerta se abriría una noche, y lo que vendría después cambiaría todo en aquella noche. ¿Cómo explicarlo? Todo parecía igual a las demás, pero por dentro de mí, algo ya estaba empezando a quebrarse en el cuerpo. Cansado, rendido, como si cada célula estuviera al borde del colapso. Los médicos habían sido claros: hacía tiempo en insuficiencia respiratoria crónica. Y aunque esas palabras parecían tan técnicas, tan frías, yo las sentía ardiendo dentro de mí, como una sentencia de la que no podía escapar. En la luz tenue de la lámpara, apenas alcanzaba a iluminar los rincones de la habitación. En el aire flotaba ese olor conocido, una
mezcla de medicamentos, pomadas, mentoladas, y ese perfume leve de las velas que a veces encendía para sentirme acompañada, las paredes, que durante el día parecían inofensivas, por la noche se volvían gigantes, como si quisieran cerrarse sobre mí. Nana, mi hija, ya se había acostado. La escuché pasar por el pasillo, con sus pasos suaves, deteniéndose unos segundos en la puerta de mi cuarto, como siempre hacía. A veces me hablaba en voz baja antes de dormir, preguntándome si necesitaba algo más, pero esa noche solo dejó un suspiro, como si ella también sintiera que algo en el aire estaba diferente. El silencio era absoluto, solo el sonido de mi respiración, lenta, difícil, como si cada bocanada de aire fuera una negociación dolorosa entre mi cuerpo y la vida. Cerré los ojos, intentando dormir, pero el sueño no llegaba a la mente. Esa traicionera no paraba de traer recuerdos, pensamientos que iban y venían sin permiso, a los días en que podía caminar por el parque, las tardes de lluvia, mirando por la ventana, las veces que soñé con viajar, pero que siempre pospuse, por mí, o por falta de tiempo, o por pensar que habría un mañana. En el dolor en el pecho empezó a crecer. Esa presión conocida, como si un puño invisible me apretara desde adentro. Ya no sabía si era físico o emocional. Me volteé hacia un lado, después hacia el otro, pero ninguna posición me aliviaba. La almohada estaba mojada. No sabía en qué momento habían empezado a caer las lágrimas. Tal vez llevaban horas deslizándose sin que yo lo notara. Miré hacia la esquina del cuarto. Allí estaba el crucifijo, ese que colgaba desde que Luis, mi esposo, lo puso el día que nos mudamos aquí. ¿Cuántas veces me había aferrado a esa imagen en días de angustia, en noches de soledad, pero nunca como esa noche? Sentí que algo dentro de mí se rompía, una parte que había luchado durante años, que siempre decía, mañana será mejor. De repente, ya no tenía fuerzas para seguir mintiéndome. Me incorporé con dificultad, apoyándome en el borde de la cama. El aire parecía más espeso, como si cada molécula fuera plomo entrando a mis pulmones. Las manos me temblaban. Toqué el rosario que guardaba en la mesita, pero ni siquiera tuve fuerzas para rezar con él. Fue entonces cuando, casi sin pensarlo, las palabras salieron de mi boca, sin filtros, sin estructura, como un grito ahogado que llevaba años esperando salir. Señor, si de verdad ¿me escuchas? Dame una señal. Oh, llévame contigo, porque ya no puedo más. La habitación entera pareció detenerse por un instante. Incluso el sonido de mi respiración se hizo silencio. Sentí un escalofrío, de esos que te recorren de arriba abajo y te hacen temblar hasta los huesos. Cerré los ojos y en la oscuridad de mi mente aparecieron imágenes instantáneas borrosas de mi infancia, la risa de Ana cuando era pequeña, el abrazo de Luis en aquella Navidad, los ojos de mi madre mirándome cuando estaba enferma en la cama de niña, todo mezclado, como si alguien estuviera proyectando una película solo para mí, solo para este momento. No sé cuánto tiempo estuve así, con el corazón acelerado, los ojos cerrados, y esa sensación de estar suspendida entre dos mundos. El dolor físico seguía ahí, pero algo más empezaba a tomar forma dentro de mí, una sensación nueva, desconocida, como si una puerta invisible se estuviera abriendo en algún lugar más allá de lo que podía ver o tocar en el aire. La habitación cambió. Era casi imperceptible por hoy Hollow Note, como si una presencia cálida, envolvente, estuviera llenando el espacio alrededor de mi cama. Un aroma distinto llegó hasta mí, un olor leve, dulce, como flores, o tal vez incienso, no sé explicarlo, pero no era parte de este mundo. Por un momento sentí que alguien me rozaba el cabello. Abrí los ojos de golpe, pero no había nadie, solo las sombras de siempre, los muebles en su sitio, el vaso de agua a medio beber, la luz amarillenta proyectando figuras abstractas en el techo. Pero dentro de mí sabía que algo estaba pasando. La mente intentaba buscar explicaciones lógicas, pero el corazón sabía
la verdad, esa verdad oculta que tantas veces había ignorado por miedo, por costumbre, por no querer aceptar que tal vez hay cosas que van más allá de lo que podemos ver o tocar. Me quedé quieta, sin mover un solo músculo, esperando, sin saber exactamente qué, pero con la certeza de que esa noche nada volvería a ser igual. El reloj de la sala marcó la medianoche. El primer golpe seco de las campanadas retumbó en el silencio, y en ese mismo instante sentí que algo muy profundo, acababa de comenzar en aquella madrugada. Después de aquella oración desesperada, mi cuerpo cayó rendido. No sé si fue el agotamiento o si fue que, por fin, el alma decidió entregarse al sueño. Pero lo que viví después no fue un sueño cualquiera. No, fue algo más, algo que hasta hoy sigo sin encontrar las palabras exactas para describir. Todo comenzó con una luz blanca, intensa, pero suave a la vez, como esas mañanas de invierno en las que el sol apenas asoma, pero llena todo de claridad. Sentí que estaba de pie, aunque recuerdo perfectamente que antes de dormirme apenas podía moverme alrededor. No había paredes, no había techo, no había nada que me limitara, solo un espacio abierto, inmenso, como un campo, pero sin árboles, sin tierra, sin cielo. Era como estar suspendida en medio de un lugar entre el aquí y el más allá. El aire era distinto. No había frío ni calor, solo una temperatura perfecta, como ese abrazo que te envuelve y te hace sentir segura, protegida. Caminé, o al menos sentí que caminaba, porque mis pies no tocaban el suelo, pero yo avanzaba, despacio, como flotando a lo lejos. Vi una figura al principio, apenas una silueta, envuelta completamente en blanco, un blanco tan puro que parecía emitir su propia luz. Me detuve. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no de miedo, sino de una mezcla de sorpresa y una calma que nunca antes había experimentado. La figura comenzó a acercarse, paso a paso, con movimientos lentos, pero seguros. Su andar tenía una firmeza, una autoridad, pero al mismo tiempo una ternura indescriptible. Cuando estuvo más cerca, pude ver que era un hombre alto, delgado, pero con una presencia que llenaba todo el espacio. Su túnica blanca caía hasta el suelo, y cada pliegue de la tela parecía moverse como si tuviera vida propia, como si el viento lo acariciara, aunque allí no soplaba ningún viento. Intenté mirar su rostro, pero había algo, una especie de resplandor que lo cubría. No era que no tuviera rostro, sino que simplemente mis ojos no podían enfocarlo con claridad, como cuando miras directamente al sol y sabes que hay algo allí, pero no puedes distinguirlo. Su voz. Ay, su voz. Todavía la escucho cuando cierro los ojos. No fue fuerte, no fue imponente, pero cada palabra, parecía atravesarme, llegando hasta lo más profundo de mi ser. Era una voz cálida, suave, pero llena de una fuerza. Tuvo una verdad que no dejaba lugar a dudas. Se detuvo a pocos pasos de mí y levantó una de sus manos, a un gesto simple, pero con un significado que yo, en ese momento, no pude comprender del todo. Sentí un calor que comenzó en mi pecho y que poco a poco se fue extendiendo por todo mi cuerpo, desde la punta de los pies hasta el último cabello de mi cabeza. No dijo muchas palabras, pero las que dijo quedaron grabadas como un eco eterno en mi memoria. Tu dolor ha terminado. Así, sin más, con esa sencillez, pero con un impacto que parecía derribar todas las paredes de mi tristeza. Di mi angustia de mi enfermedad. No supe cómo, pero caí de rodillas, no por debilidad, sino porque sentí una necesidad, una urgencia de agradecer, de llorar. Diren, completamente ante aquella presencia, el hombre de blanco se inclinó levemente hacia mí. Pude sentir como si una corriente de energía, de vida, me recorriera de arriba abajo. Mis pulmones, que durante tantos años parecían cerrados, de repente se llenaron de aire como si fuera la primera vez que respiraban. Quise hablar, decir algo, preguntarle quién era, por qué estaba allí, pero mi voz simplemente no se... Y curiosamente,
Tampoco sentí necesidad de obtener respuestas. Solo quería permanecer allí, en esa paz, en Isalaz, en ese momento que parecía suspendido fuera del tiempo, fuera de toda lógica, mientras él se alejaba. Vi cómo la luz a su alrededor comenzaba a intensificarse, como si se fusionara con el espacio mismo, hasta que poco a poco su figura se fue desvaneciendo, como si nunca hubiera estado allí, y, al mismo tiempo, como si siempre hubiera formado parte de mí. El silencio volvió, pero era un silencio distinto, lleno de una calma, de una serenidad que nunca antes había sentido. Me quedé de rodillas, con las manos sobre el pecho, las lágrimas corriendo por mis mejillas, no de dolor, sino de una gratitud inmensa, de esas que nacen desde lo más hondo del alma. En ese instante, supe que había ocurrido algo grande, algo que marcaría un antes y un después en mi vida. No entendía el cómo ni el por qué, pero sabía que la transformación ya había comenzado. Y que esa experiencia, esa aparición, iba a cambiar no solo mi cuerpo, sino también mi mentalidad, mi forma de ver el mundo, mi manera de entender el propósito de mi existencia. Abrí los ojos y volví a encontrarme en mi habitación. La lámpara seguía encendida, las sombras seguían en su lugar, pero había algo diferente, algo que en ese momento todavía no alcanzaba a comprender por completo, pero que estaba a punto de revelarse. Abrí los ojos como si una fuerza desconocida me hubiera arrancado del sueño. No era un despertar cualquiera. Sentí que el aire, la luz, incluso el tiempo, todo tenía una textura diferente. Durante años, mi cuerpo había sido una cárcel de dolores, limitaciones y desesperanza, pero esa mañana, como si el universo hubiera pulsado una nota nueva, distinta, que rompía el silencio gris que me envolvía desde hacía tanto tiempo. La primera sensación fue el vacío, pero no ese vacío emocional que me acompañaba en las madrugadas de llanto. Era la ausencia total de dolor. Una ligereza casi sobrenatural se instaló en mi pecho, como si de pronto me hubieran quitado un peso invisible que llevaba atado a los huesos. Me quedé quieta, intentando escuchar mi propio cuerpo. Buscaba, casi con miedo, ese ardor en los pulmones que me despertaba cada mañana. Poro no estaba, Maer al techo, donde las sombras de las cortinas bailaban con la luz suave del Amen. El olor del cuarto también era distinto, o quizá era yo quien había cambiado. Ya no estaba ese aroma denso, a medicamentos, a pomadas, a tristeza contenida. Mi respiración era profunda, firme, completa, y de repente un impulso me hizo girar el cuello rápido, sin el crujido doloroso que conocía también en mí. Incorporé en la cama, de un solo movimiento. Sentí el impacto emocional de hacer algo que meses atrás me parecía imposible. Mis piernas respondieron como si nunca hubieran estado adormecidas. Las apoyé en el suelo, sintiendo el frío de las baldosas, y me quedé, sentada unos segundos, con las manos en las rodillas, temblando, pero no de debilidad. Era una mezcla de incredulidad, emoción y un poco de temor. ¿Sería aquello real? ¿O mi mente me estaba jugando una mala pasada? Caminé hacia el espejo del armario, con pasos cortos pero seguros. Cada movimiento era una confirmación. Flexioné los dedos de las manos, abrí y cerré los puños, giré los hombros, levanté los brazos. A ningún dolor, ningún quejido. Me acerqué aún más al espejo. Y lo que vi me estremeció. Mis ojos, esos mismos ojos que días atrás solo reflejaban cansancio, ahora brillaban con una luz desconocida. Había color en mis mejillas, firmeza en mis facciones. Me llevé las manos al rostro. Mi piel, aunque marcada por el tiempo, tenía una calidez que ya no recordaban la transformación. No era solo física, lo sabía. Algo dentro de mí se había activado, como si hubiera ocurrido una especie de reprogramación invisible, una verdad oculta que me esperaba pacientemente, aguardando el momento de revelarse. Recordé el sueño, esa imagen imborrable del hombre de blanco, su voz, su mirada, su presencia llena de paz. Cerré los ojos, y por un instante
Pude sentir otra vez esa calma que me envolvió cuando me dijo: Ann, levántate, hija mía. Bajé las escaleras con paso firme, sintiendo cada músculo trabajando como un engranaje perfectamente ajustado. La casa parecía igual, pero yo ya no era la misma. Entré en la cocina, abrí las ventanas de par en par y dejé que el aire fresco de la mañana entrara. Las cortinas se movieron suavemente, como si también quisieran participar de aquel momento. Caminé descalza por el suelo frío. Sin temor, sin dolor, me detuve frente a la estantería donde descansaban las cajas de medicamentos. Durante años, aquellos frascos habían sido mis compañeros inseparables, una especie de reloj macabro que marcaba las horas de pastillas y tratamientos. Los miré y por primera vez no sentí la necesidad de alcanzarlos. No sabía cuánto tiempo duraría aquel estado, pero en ese instante no me importaba. Recorrí la casa, tocando cada objeto como si los estuviera descubriendo de nuevo. La textura del sillón, el borde de la mesa, el marco de las fotos de mi familia, todo parecía más vívido, más real. Abrí la puerta que daba al jardín y sentí la luz del sol en el rostro. Una ráfaga de viento me acarició la piel y cerré los ojos, dejando que ese instante se grabara en mi memoria. Mi mente seguía buscando respuestas, pero en el fondo, una parte de mí ya entendía que estaba viviendo algo que desafiaba cualquier lógica. Me senté en el banco del jardín respirando profundamente y volví a mirar mis manos. Las moví, las giré, las llevé al pecho, como queriendo comprobar una vez más que aquello era real. A los recuerdos del sueño regresaron a mí con más fuerza. El campo iluminado, la figura del hombre de blanco, sus palabras, su mirada, la sensación de haber cruzado un umbral invisible. No sabía si había sido un milagro, una señal, o simplemente el resultado de esa oración desesperada que la noche anterior lancé al cielo. Pero dentro de mí, algo me decía que aquel despertar era solo el inicio de una jornada mucho más profunda, llena de revelaciones que estaban a punto de salir a la luz. Volví a entrar a la casa y recorrí cada rincón como quien explora un territorio que creía perdido. Pasé los dedos por las paredes, abrí los armarios, respiré el aire de cada habitación. Cada detalle parecía tener un nuevo significado. Era como si los bastidores de mi vida se hubieran movido durante la noche, como si alguien, desde algún lugar que no puedo entender, hubiera reescrito mi historia mientras dormía. Me detuve frente al reloj de la sala. Las agujas marcaban las 7:15, la misma hora en la que solía tomar mi primera dosis de analgésicos, Meyer Elbert, y sentí una oleada de gratitud que me desbordó por dentro. No pude contener las lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran de una alegría serena, profunda, de esas que nacen cuando uno siente que algo más grande, algo que va más allá de cualquier explicación científica o racional, acaba de tocar su vida. Llamé a mi hermana Lucía, que vive a pocas cuadras. No supe bien qué decirle, solo le pedí que viniera. Necesitaba compartir aquello, necesitaba que alguien más me mirara, que alguien más fuera testigo de lo que estaba sucediendo. Mientras esperaba, fui a la habitación Avery El Kayan, donde guardo mis rosarios y mi Biblia. Las páginas estaban marcadas por años de búsqueda, de preguntas sin respuesta. Pero esa mañana, esas preguntas parecían tener eco en algún lugar que aún no podía nombrar. Miré de nuevo. Por la ventana en el jardín parecía más verde, las flores más vivas, el canto de los pájaros tenía otro tono, como si la misma naturaleza supiera que algo había cambiado. Respiré hondo, cerré los ojos. Recordé una vez más la voz que me había llamado en el sueño, y en lo más profundo de mi ser, supe que todo esto tenía un propósito que aún no alcanzaba a comprender. A mí, senté en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, intentando ordenar las ideas, pero mi mente seguía llena de imágenes, de fragmentos del sueño, de la luz, de aquel hombre de blanco, cuyo rostro seguía siendo un misterio, pero cuya presencia había dejado un impacto imborrable en cada rincón de mi alma. Y mientras esperaba que Lucía llegara, algo dentro de mí me decía que esto apenas estaba comenzando. El sonido del timbre me trajo de vuelta al presente.
Me levanté con la misma ligereza que aún me parecía un regalo inesperado y caminé hasta la puerta. Al abrir, allí estaba Lucía, con el rostro lleno de preocupación, como siempre que recibía una llamada mía a esas horas. Me miró de pies a cabeza, como intentando encontrar alguna señal del malestar que durante años fue mi sombra, y cuando vio que estaba de pie, con el rostro iluminado y sin rastro de dolor, sus ojos se llenaron de lágrimas antes siquiera de poder decir una palabra. Isabel, su voz tembló como si no creyera lo que estaba viendo. ¿Qué pasó? Yo solo la abracé, un abrazo largo, fuerte como hacía tiempo no podía darle. Sentí su cuerpo temblar entre mis brazos y noté cómo me apretaba con fuerza, como si tuviera miedo de que fuera un sueño o una ilusión. La calidez de ese momento fue algo que guardé muy dentro de mí, como si el universo entero me estuviera diciendo que aquella transformación no era solo física, sino espiritual, emocional. Una verdadera renacimiento. Minutos después, escuché la voz de Ana, mi hija. Había llegado apresurada, con el cabello aún mojado, como si hubiera salido corriendo de la ducha. Apenas cruzó la puerta, sus ojos se abrieron como platos al verme de pie, con ese aire de vitalidad que hacía años no mostraba. Mamá, exclamó, llevándose las manos al rostro. No puede ser. ¿Qué está pasando aquí? Me miraba, como si estuviera viendo un fantasma. Guay, no la culpo. Hasta hace unas horas, el simple hecho de caminar de la cama al baño era un desafío para mí. Las noches enteras en vela, la dificultad para respirar, los dolores que parecían partirme el pecho, todo eso había desaparecido, como si alguien hubiera borrado años de sufrimiento con una sola caricia. A la pequeña Sofía, mi nieta, apareció detrás de Ana. Tenía apenas 6 años, pero su inocencia la hacía aún más perceptiva que los adultos. Me miró fijamente, con esa mezcla de sorpresa y ternura que solo un niño puede expresar, y corrió hacia mí. Abuela, gritó mientras me abrazaba las piernas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? La levanté en brazos ansí. La levanté, algo que no hacía desde que ella era apenas un bebé, y al hacerlo, sentí como su pequeño corazón latía, con fuerza contra mi pecho. Fue en ese instante que las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por mi rostro. Lágrimas de gratitud y alivio, de un amor que en ese momento parecía envolver toda la casa. A Mateo, mi nieto, Mayo R, llegó poco después, siempre tan reservado, con esa mirada profunda que heredó de su abuelo. Al verme, sus ojos también se llenaron de agua. Se acercó despacio, como si temiera que al tocarme, todo aquello desapareciera. Abuela, dijo con voz baja. ¿Verdad estás bien? Asentí, y todos nos sentamos en la sala. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las preguntas comenzaron a surgir, una tras otra. Ana fue la primera en romper el silencio. Mamá, tienes que contarnos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que hoy estás así? Respiré hondo. No sabía por dónde empezar. Todo parecía tan irreal y al mismo tiempo tan verdadero. Pero necesitaba contarles. Ellos merecían saber lo que había vivido, lo que había sentido y sobre todo lo que había soñado anoche. Empecé con la voz aún quebrada por la emoción. Anoche le hablé a Dios como nunca antes lo había hecho. Le pedí, le supliqué que me escuchara, y entonces bueno, los ojos de todos se fijaron en mí. Cada palabra que salía de mi boca parecía tener un peso, una fuerza, un significado que iba mucho más allá de lo que yo misma alcanzaba a comprender. Les conté sobre la habitación de luz, sobre el campo que parecía flotar entre la realidad y lo desconocido, sobre ese hombre de blanco, cuya voz me atravesó el alma. Cada detalle, cada sensación, cada instante en que sentí que mi cuerpo y mi espíritu eran tocados por una presencia que no era de este mundo. Ana no podía contener las lágrimas. Mateo, que pocas veces mostraba sus emociones, me tomó la mano y la sostuvo fuerte. Lucía, sentada en el borde del sofá, parecía rezar en silencio. Y Sofía, con sus grandes ojos abiertos, no dejaba de repetirme: abuela,
fue un milagro, ¿verdad? No supe qué responder de inmediato. Me limité a acariciarle el cabello, mientras dentro de mí, una mezcla de gratitud y desconcierto seguía creciendo. Sabía que lo que había vivido era una especie de verdad oculta, algo que no todos entenderían, una experiencia que iba más allá de cualquier diagnóstico médico, más allá de toda explicación lógica. La atmósfera, en la sala, era casi sagrada. Parecía que todos compartíamos el mismo aire contenido, como si el impacto de aquella revelación estuviera marcando un antes y un después en nuestras vidas. Mi mente volvía una y otra vez al momento en que abrí los ojos esa mañana, al instante en que supe que algo irreversible había sucedido dentro de mí, pero aún había tanto por decir, tanto por compartir. Aquella mañana siguiente fue como vivir dentro de un sueño del que no quería despertar. Durante el desayuno, Ana insistió en que pidiera una cita médica. Por más que la fe ya hubiera llenado mi corazón, ella necesitaba una confirmación, un respaldo, una explicación científica para lo que todos sabíamos, en el fondo, que era inexplicable. Acepté no por desconfianza, sino porque sentía que esa etapa también formaba parte del proceso, como si la vida misma quisiera mostrarme todos los bastidores de esta transformación. A Lucía fue conmigo. Entramos al consultorio del doctor Luis con el corazón acelerado. Él me conocía desde hacía años, había sido testigo de mis recaídas, de mis noches ingresada en urgencias, de mi cuerpo cada vez más débil. Cuando me vio entrar caminando con firmeza, sin ayuda, su expresión cambió por completo. Dejó a un lado los papeles que tenía en la mano y se quedó en silencio, como si necesitara unos segundos para procesar lo que veía frente a él. Isabel, dijo finalmente, entrecerrando los ojos como si quisiera asegurarse de que no era producto de su imaginación. ¿Cómo te sientes, doctor? Respondí con una sonrisa que me nacía desde lo más profundo. Siento viva por primera vez en años. De verdad me siento viva. En el impacto en su rostro fue evidente. Me pidió que me sentara y comenzó a hacerme preguntas. ¿Dolor? Ninguno. ¿Mareos? Tampoco. ¿Dificultad para respirar? Nada. Me tomó la presión, revisó mis pulmones, me hizo caminar de un lado a otro. Cada pequeño test que hacía parecía dejarlo más y más desconcertado. Lucía, que estaba sentada en una esquina, tenía las manos juntas sobre el regazo, como quien presencia una verdad oculta que por fin sale a la luz. Esto, dijo el doctor Luis, buscando las palabras correctas, esto no tiene explicación médica. No. Después de todo lo que hemos visto en tus análisis anteriores, Isabel, ¿qué ocurrió? Lo miré a los ojos y, sin pensarlo demasiado, le conté del sueño. Le hablé del hombre de blanco, de sus palabras, de la paz que sentí. Hubo un silencio largo en el consultorio después de mi relato, un silencio cargado de algo que parecía ir más allá de la ciencia. El doctor asintió despacio, como quien acepta que hay cosas que escapan a la lógica. A veces, murmuró casi en voz baja, a veces, la vida nos sorprende de maneras que no podemos explicar. Salí de aquella consulta con una sensación de plenitud. La transformación no era solo física, era también una revolución interna, un cambio de mentalidad que me hacía ver cada detalle cotidiano bajo una nueva luz. Desde el aroma del café por la mañana hasta el simple hecho de sentir el aire entrando y saliendo de mis pulmones. Todo tenía un significado diferente al llegar a casa. Mateo estaba en la puerta, esperándome. Me abrazó fuerte, con una emoción contenida que por fin se desbordó. Ana, al verme entrar, me preguntó de inmediato qué había dicho el doctor. Les conté todo cada reacción, cada palabra. Mamá, dijo Ana, con los ojos brillando. Esto es un milagro. No hay otra forma de llamarlo. Sofía, que escuchaba desde el pasillo, corrió hacia mí. Abuela. Entonces, el hombre del sueño fue un ángel. La pregunta quedó en el aire. Todos guardaron silencio. Yo solo la abracé, sintiendo que aquella historia aún tenía capítulos que necesitaban ser contados. Desde aquel amanecer distinto, cada día de mi vida ha sido un regalo inesperado. A veces me sorprendo mirando mis manos, estas mismas manos que antes apenas podían sostener una taza de té,
sin temblar. Ahora recorren los objetos de mi casa con una energía renovada, como si estuviera descubriendo el mundo por primera vez. Me levanto temprano, abro las ventanas y dejo que el sol acaricie mi rostro, como si quisiera impregnarme de toda la luz que durante tanto tiempo sentí tan lejana. Cada rincón de mi hogar tiene ahora un significado distinto, como si las paredes guardaran en silencio el eco de aquella madrugada que cambió todo. La transformación que viví no fue solo física. Mi mentalidad, mi manera de ver la vida, cambió por completo. Antes, me consumía en pensamientos oscuros, llena de miedos, preocupaciones y una tristeza profunda que parecía no tener fin. Ahora, cada vez que una dificultad aparece, cierro los ojos y me permito recordar aquel momento, esa verdad oculta que se reveló en medio de la oscuridad de mi enfermedad, porque lo que viví aquella noche fue mucho más que un sueño. Fue un mensaje, una respuesta a todas mis preguntas no formuladas, una revelación que llegó en el momento más inesperado de mi viaje. A mis hijos, Ana y Luis, y mis nietos, Mateo y Sofía, aún hoy se emocionan cada vez que tocamos este tema. A veces, mientras cenamos juntos, Ana me toma de la mano y me dice, con lágrimas en los ojos, mamá, lo que viviste fue un milagro. No tengo otra explicación. Y yo solo sonrío, porque en el fondo de mi corazón sé que tiene razón. Hubo un impacto profundo en nuestra familia. Esa experiencia nos unió de una manera que jamás imaginé. Antes, las conversaciones estaban llenas de quejas, de rutinas, de silencios incómodos. Ahora, hay espacio para la esperanza, para las historias de fe, para las risas que nacen desde el alma. He aprendido a valorar las pequeñas cosas. El sonido de la lluvia en el tejado, el aroma del café por las mañanas, el abrazo cálido de mis nietos, todo tiene un significado distinto. Siento que estoy viviendo los bastidores de una realidad que antes no podía ver, como si me hubieran corrido un velo de los ojos. No todo es fácil, claro está. Hay días en que el cuerpo vuelve a quejarse, en que las viejas dolencias intentan regresar, pero ya no me derrumban como antes. Ahora tengo una fortaleza interna que no sabía que existía, en una certeza que me acompaña, como una luz discreta pero firme, guiándome en esta nueva etapa. A veces me descubro hablando sola por la casa, como si siguiera en diálogo con ese hombre de blanco. Le agradezco, le cuento cómo va mi día, le pido que siga guiándome. Es curioso, porque no puedo describir exactamente su rostro, pero su presencia es algo que reconozco en lo más profundo de mi ser. Es como un susurro que me envuelve en los momentos de duda, como una caricia invisible que me levanta cuando siento que las fuerzas me abandonan. Hay noches en que me siento en la mecedora, cerca de la ventana, y mientras el viento mueve las cortinas, vuelvo a cerrar los ojos. No con la nitidez de un rostro, pero sí con esa presencia que llena el aire, esa paz que envuelve cada rincón, esa voz que aunque no escucho con palabras, siento en el corazón. Me gusta pensar que aquel hombre de blanco sigue aquí, cuidándome, acompañándome en este tramo de mi viaje, donde la esperanza es más fuerte que el miedo. He tenido tiempo de reflexionar sobre las decisiones que tomé, sobre los miedos que me limitaron durante años, sobre los momentos en que estuve a punto de rendir. Y hoy puedo decir, con toda la verdad de mi alma, que la fe tiene un poder que trasciende la lógica, que a veces las revelaciones llegan cuando menos lo esperamos, en medio del dolor, cuando el alma clama en silencio por una señal que le devuelva el rumbo. Antes de aquella experiencia, mi vida era una sucesión de días grises, de rutinas mecánicas, de una lucha constante contra un cuerpo que parecía no querer seguir adelante. Recuerdo las madrugadas frías, las lágrimas silenciosas, el temor a cerrar los ojos por miedo a no volver a abrirlos. Ahora cierro los ojos con la certeza de que hay algo más grande cuidándome, algo que va más allá de lo visible, más allá de lo que los médicos pueden explicar, una verdad que solo puede entenderse desde el corazón. A veces, cuando salgo a caminar por el vecindario, me detengo a observar la naturaleza. Miro las flores, los árboles, incluso las pequeñas hormigas que recorren el suelo,
como si tuvieran una misión importante. Todo parece tener un propósito. Todo respira vida. Me detengo frente a la iglesia del barrio, esa misma que llevaba años sin visitar, y entro en silencio. Me siento en uno de los bancos del fondo, cierro los ojos y dejo que el ambiente me envuelva. No necesito decir nada, solo estar allí, en ese lugar sagrado, y sentir que de alguna manera estoy siendo escuchada. A mis nietos, Mateo y Sofía, suelen sentarse a mi lado en esas tardes de conversación. Ellos, con esa inocencia que solo los niños tienen, me miran como si yo guardara un secreto importante, una verdad que ellos quieren descubrir. Un día, Mateo me preguntó: Ana, abuela, ¿crees que algún día podremos ver al hombre de blanco también? Y yo le respondí con ternura: cada uno tiene su momento, hijo, pero cuando suceda, lo sabrás, porque el corazón lo reconocerá. He comenzado a escribir pequeños fragmentos de mis pensamientos en un cuaderno que guardo en mi mesita de noche. Anoto los detalles de aquel sueño, las sensaciones, los mensajes que siento que recibo en mis momentos de oración. Es mi manera de no olvidar, de conservar viva esa llama que encendió algo nuevo en mí. A veces, mientras escribo, siento que mis palabras no son solo mías, como si alguien guiara mi mano para que todo quede registrado, como un testimonio para quien, algún día, necesite creer que los milagros existen. No puedo evitar pensar en cuántas personas en el mundo están atravesando momentos oscuros, luchando batallas silenciosas, esperando una señal, un alivio, una respuesta, y me nace del alma un deseo profundo de que encuentren su propio hombre de blanco, sea cual sea la forma que adopte para ellos, porque entendí que los milagros no siempre llegan como esperamos, pero llegan a su manera, en su tiempo perfecto, en cada amanecer. Cuando abro los ojos y siento que puedo moverme, respirar sin dolor, caminar hasta la cocina y preparar mi desayuno, doy gracias, en silencio. Esa gratitud se ha convertido en una especie de ritual, un compromiso conmigo misma, de vivir con más presencia, con más amor, con más esperanza. La vida tiene una manera peculiar de enseñarnos lo verdaderamente importante, a veces a través de experiencias que rompen con todo lo que creíamos saber. Y así sigo, caminando por esta nueva etapa de mi existencia, con el corazón abierto a las señales, con la mente dispuesta a aprender, y con el alma llena de gratitud por aquel encuentro inesperado, porque desde ese día, cada vez que cierro los ojos, puedo sentir su presencia, el hombre de blanco, el mensajero que Dios envió para devolverme la vida.